Solo quédate un poco más, un poco más. Amén. La palabra de Dios nos enseña que hay dos cosas que Dios busca. Y esa frase, Dios está buscando, solamente aparece 2 veces en la palabra de Dios. Una en Malaquías 2:15, cuando dice que busca una descendencia para Dios. Y otra en Juan 4:23, que nos dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Por eso, desde el principio, desde el Génesis, el Señor establece un pacto con el hombre. Adán y Eva caen y aún el Señor sigue buscando y estableciendo su alianza en una descendencia santa, en un linaje santo. Abraham, Isaac, Jacob. Él, nuestro Dios, escoge a uno de los pueblos más humildes, más pequeños de la tierra, Israel. Y el Señor le dice, ¿acaso vosotros sois algo especial? ¿Acaso vosotros no sois de lo más pequeño, de lo menos de la tierra? Pero yo os he escogido. Y os he escogido no para formar una religión solemne, no para formar una filosofía, sino yo he establecido mi pacto con vosotros para tener una relación de intimidad. Amén. De intimidad con el pueblo suyo. Nosotros somos su pueblo. Amén. De esa manera todos sabemos cómo Israel llega a Egipto a través de José. Y aunque no hay muchos datos de cómo llegan a ser esclavos, y llegan a ser esclavos durante más de 400 años, el otro día el pastor Matías, con sus perfectas matemáticas, nos decían que fueron 430 años, ¿verdad? Hasta que Dios se revela a un hombre, a Moisés, y lo levanta como libertador y le establece una sola meta, la santidad. Amén. En Levítico 20:26, Dios le dice a Moisés, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Lo que Dios busca de su pueblo, y nosotros hoy somos su pueblo, somos ese Israel, es que seamos santos, porque Él es santo. Amados, nosotros somos del Señor, le pertenecemos a Él, y lo que Dios busca y sigue buscando es una descendencia que refleje su carácter, su esencia. Él es santo, 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 perfectamente santo, y Él desea, y el anhelo de su corazón es un linaje, una descendencia santa que le adore en espíritu y en verdad. Y por medio de Moisés, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y lo hizo con milagros, señales y grandes prodigios, para darle la libertad, pero también darle la tierra de la bendición, la tierra prometida, porque la esencia de Dios es liberadora. El Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en la persona de Jesucristo, nos llama diciendo, venid a mí, todos aquellos que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él ha prometido liberarnos de todas esas cargas. Él ha prometido darnos la libertad en el descanso, librándonos de todo aquello que nos esclaviza y que nos ata. En Juan 8:32, el Señor habla muy claro y nos dice, y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Nosotros no hemos sido llamados a vivir atados, no hemos sido llamados a vivir bajo la esclavitud del pecado. Hemos sido llamados para ser libres en Cristo. Amén. Y sigue la historia de este pueblo. Y yo voy a hacer un poco de historia a lo largo de la palabra de Dios para llegar a un punto en el que vamos a entender cuán grande es la fidelidad del Señor a pesar de nuestro pecado. Amén. En el Sinaí, mientras Dios daba la instrucción a Moisés para el pueblo, para que el pueblo pudiera vivir en hermandad, para que todos pudieran darse unos a otros y todo fuera bien en una sociedad perfecta como Él deseaba, mientras Moisés estaba cara a cara delante de Dios, el pueblo formaba y adoraba un becerro de oro. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Y todo pecado tiene una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, toda decisión que nosotros tomamos va a tener una consecuencia. Si actuamos mal, las consecuencias serán malas. Pero si actuamos conforme a la voluntad de Dios y al criterio de Dios, os garantizo y os garantiza el Señor que las consecuencias serán buenas. El trato y las consecuencias que ellos sufrieron fueron dar vueltas por el desierto durante más de 40 años. Y aún en el desierto, Dios trató con su pueblo para la restauración de su descendencia. Dios cuidó de ellos como cuida de nosotros en nuestros desiertos, porque todos, y no podemos negarlo, pasamos por esos desiertos. Y esos desiertos también son necesarios para nuestra madurez espiritual, pero sobre todo para conocer el corazón de Dios. Amén. Con Josué llegó la bendición, el cumplimiento de la promesa, pues Dios, como cantábamos antes, como decía también el pastor en su oración, Dios es siempre fiel a su pacto, siempre fiel. Josué murió y leemos en Jueces 2, del 10 al 13. Podemos leerlo, por favor. Jueces 2, del 10 al 13. ¿Lo tenemos? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, llevando a la ira a Jehová. El pueblo no aprendió, hizo el becerro de oro, y una generación ya no se acordaba de todo lo que Dios había hecho con ellos y volvió a caer en el mismo pecado, la idolatría. Pero vuelvo a repetir, Dios siempre es fiel a su pacto y levantó jueces para hacer volver el corazón de su pueblo, para librarlos de sus enemigos y guiarlos en la sabiduría y la justicia de Dios. Tenemos ejemplos como Gedeón, Sansón, Débora y otros. Todos ellos eran levantados por Dios con el único propósito de que el pueblo pudiera volver su corazón a Jehová. Y ya en el primer libro de Samuel, seguimos con la historia, encontramos el establecimiento de la monarquía. Hasta entonces no había habido reyes en Israel, porque reinaba sobre ellos Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo llamó al profeta Samuel, lo podemos ver en 1 Samuel 8, 5, 9. Yo quiero que me acompañéis también en esta lectura.
y despreciaron al varón de Jehová, y despreciaron a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, ya eres viejo, ya no sirves, ya no nos sirves. He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ellos no estaban desechando a Samuel, ellos querían un rey, porque todos los pueblos tenían su rey, su líder, su capitán, y ellos querían ser como el resto de los pueblos. Olvidaron lo que Dios les había dicho, que su única meta era tener un pueblo apartado para él, un pueblo consagrado, un pueblo que fuera santo. Él reinaría sobre ellos y sería la provisión, la fuente de provisión siempre para toda su vida y en todos sus caminos. Pero ellos querían lo que los otros pueblos tenían, querían ser iguales a los otros pueblos. Y hay una advertencia del profeta Samuel, y este es un caso en el que Dios consiente el deseo del pueblo. Una cosa es que Dios consienta, pero otra cosa es que Dios apruebe, y en este caso Dios consiente, pero no aprueba. Así escogieron a Saúl, el rey conforme al corazón del pueblo, el hombre ese alto, guapetón, buen mozo. Tan guapetón era que lo llevó al pueblo al desastre total, y no solo socialmente, sino también espiritualmente. Le sucedió el rey David, todos conocemos la historia, y él es el rey conforme al corazón de Dios. David hizo muchas mejoras en la sociedad. Fortaleció el ejército, conquistó territorios, unió las tribus que estaban algunas dispersas, restauró sobre todo el sistema religioso, y hizo todos los preparativos para la construcción del templo. Él siempre tuvo en su corazón hacerle una casa al Señor. Pero también todo esto tuvo consecuencias para el pueblo, y ahí comenzó a cumplirse la palabra profética del profeta Samuel, ya que estas mejoras suponen un aumento de los impuestos. Los israelitas, los del pueblo de Dios, tuvieron que comenzar por primera vez en su historia a pagar impuestos al rey. Y cuando sube Salomón, que aún más se fortaleció todo lo que David había hecho, el comercio, la minería, la construcción del templo, eso supuso aún muchísimas cargas fiscales, muchas más, para el pueblo. Todo esto, como decía antes, fue profetizado por el profeta Samuel. Y en este momento, cuando a finales del reinado de Salomón, es cuando aparece por primera vez la pobreza en Israel. Hasta entonces no existía la pobreza, no había clases sociales, aparecen los endeudamientos, porque los impuestos eran tan graves para el pueblo ya no podía más. Y cuando su hijo Roboam lo sucede, hay un consejo
del pueblo una delegación que es liderada por Jeroboam, uno de los príncipes también de Israel. Van delante del rey Roboam, hijo de Salomón, y le piden que por favor bajen los impuestos al pueblo, que no sean tan gravosos. Mas Roboam, despreciando el consejo de los ancianos, que le dijeron: sí, haz lo que el pueblo te dice, sé sabio. Él prefirió consultar a los jóvenes príncipes, no cediendo a la petición del pueblo, y como consecuencia pasó algo terrible. El reino se dividió. Las tribus de Judá y Benjamín fueron fieles a Roboam, también en la promesa que Dios le hizo a David, y formaron el reino de Judá. Y su capital fue en Jerusalén. Las otras 10 tribus formaron el reino del norte o reino de Israel, con capital en Samaria. Y en el año 752 a.C., el rey Manasés subió al trono y no se sometió al Señor Dios de Israel, sino que se sometió a Asiria y a sus dioses, llevando al pueblo a apartarse una vez más del Señor y siendo arrastrados a una sociedad sin moral, pero lo más importante, sin Dios. Más tarde sucederían las más terribles abominaciones que podamos imaginar. Pero por otro lado, a pesar de esa decadencia espiritual tan grave, fue una época de prosperidad económica, donde la vida cotidiana se centraba en lo material. Todo era alrededor de la búsqueda del placer, del bienestar, de poseer. Cuanto más rica era la sociedad materialmente, más pobre se volvía espiritualmente. Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿acaso no estamos viviendo hoy esto mismo? ¿Acaso no es un reflejo de la sociedad actual? Todo enfocado en lo material y cada vez más lejos de lo espiritual. Y ahora nos vamos a centrar en el reino del norte, en Israel, porque es ahí y en este momento de la historia cuando surge una de las más bellas historias, valga la redundancia, una de las más bellas historias de amor que encontramos en la palabra de Dios, y es la historia del profeta Oseas, el gran profeta de Dios. Él tomó por esposa a una prostituta, a Gomer. De ella se decía que no era una mujer virtuosa como la que encontramos en Proverbios 31. Y de ella se decía y se sabía que había tenido muchos amantes. Pero a pesar de esto, y en obediencia a Dios, Oseas se casó con ella y prometió amarla, cuidarla, respetarla, protegerla, hasta que la muerte los separara. Del matrimonio entre Oseas y Gomer nacieron 3 hijos, pero no tardó mucho Gomer en poner los ojos en otros hombres, cayendo en la infidelidad una y otra vez y hundiéndose más y más profundamente en el pecado. Se convirtió de nuevo en una mujer de la calle, expuesta y vendida al mejor postor. Gomer era una mujer hermosa que lo tenía todo, pero quebrantó todos los mandamientos. Primero abandonó a Dios, después a su esposo y a sus hijos. Y el profeta Oseas quedó solo, abandonado, engañado y con el corazón destrozado. Imaginemos por un momento, pongámonos en el lugar de este profeta, de este siervo de Dios, enfrentando esta situación
y preguntándose, pero Señor, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Señor, que soy tu siervo. Dios mío, ¿cómo voy a poder dar tu palabra al pueblo? ¿Cómo voy a ser un ejemplo para tu pueblo? ¿Qué van a ver en mí? Pero Dios me dio una enseñanza a través de la vida de este hombre. Y déjame que te diga algo, porque no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos lo importante. Lo que piensa Dios es lo que importa. Y lo hemos oído muchas veces, para poder hablar hay que vivir. Para poder ser un mensaje vivo y eficaz en esta sociedad, en este lugar donde Dios nos ha puesto, nosotros tenemos que vivir y pasar por circunstancias. El Señor usó a Oseas como su mensaje vivo, porque su vida, la vida del profeta, era el reflejo de lo que Dios mismo estaba sufriendo con la infidelidad de su pueblo. Eso mismo le estaba pasando a Dios. Oseas había sacado de la calle a Gomer, a su esposa, la había hecho su esposa. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud muchas veces y en muchas ocasiones. Oseas cumplió en todo como esposo, amó, protegió, sanó, restauró a su esposa. Así Dios mismo amó, protegió, sanó, restauró a su pueblo muchas veces. Gomer traicionó a Oseas con otros hombres. Israel traicionó a Dios, apartándose para prostituirse con otros dioses. Incluso los pastores, los sacerdotes, dejaron de pastorear y hacer la obra de Dios y enseñar al pueblo y dirigir al pueblo y exhortar al pueblo y consolar al pueblo y guiarlos hasta el corazón de Dios, y se corrompieron y corrompieron también a sus familias. Oseas 4, 6, 9 habla muy fuerte de las consecuencias de esta caída sacerdotal. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Atended bien a esto, hermanos. No despreciemos el conocimiento, no despreciemos la palabra de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Los castigaré por su conducta y pagaré conforme a sus obras. El pueblo y el sacerdocio, todo se corrompió en esa época. Israel decidió dejar la Torá, la palabra de Dios, y obedecer a su propio corazón. Ellos quisieron que la Torá escuchara los anhelos y los deseos de su corazón, y así no es al contrario. Y yo vuelvo a preguntar, ¿hay mucha diferencia con el pueblo de Dios hoy? Conocemos la palabra, sí, pero muchas veces caemos en el pecado de poner nuestros deseos, nuestros anhelos por encima de la voluntad de Dios. Preferimos muchas veces predicar a aquellos que hablan de prosperidad, que llevan a nuestra alma a las emociones. Muchas veces preferimos escucharlos a ellos que escuchar a nuestros pastores, que nos llevan a la santidad y a la obediencia, que nos advierte de nuestros pecados. Por eso Oseas 4:14 dice muy claramente que el pueblo sin entendimiento caerá. El pueblo sin entendimiento caerá. Yo he escuchado a los pastores de esta casa y muchas veces también a mi pastor decir a su congregación:
lo que se predica desde el púlpito, incluso nosotros mismos, lo que predicamos desde el púlpito, cuando llegues a tu casa, compruébalo, porque el pueblo sin conocimiento caerá. Oseas es una figura, él es un tipo de Dios. Y Gomer, su esposa, representa esa iglesia infiel que huye de la palabra del esposo, que huye de la intimidad del esposo, que huye del esposo. Para muchos de nosotros hoy, lo más importante es el bienestar material. Y así hacía el reino del norte con el Señor. Cuando las cosechas eran buenas, el pueblo iba y le agradecía a los Baales. Le ofrecían las primicias en los lugares altos. Y no era Baal quien traía la lluvia temprana para que tuvieran buenas cosechas, para que tuvieran lana, lino, trigo, aceite y vino. No era Baal, era el Señor, pero ellos no lo reconocían, ni siquiera se lo agradecían. Eso sí, cuando había tiempos de crisis, le reprochaban a Dios y falsamente, con un falso arrepentimiento, se acercaban a Él, pensando que podían mover su corazón. ¡Qué error tan grande! Si hay alguien que conoce realmente nuestro corazón, si hay alguien que pesa el corazón del hombre, ese es Dios. Y si hay algo que Dios aborrece, es la hipocresía. Y algo que Dios abomina es esa oración superficial. Lo que sale de nuestra boca, lo que sale de la boca, pero que nuestro corazón, lo que el corazón no siente. Por eso en Oseas 6:6 Dios advierte: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amados, el sacrificio que Dios desea de nosotros es que le conozcamos, que le amemos, que le obedezcamos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y eso es un sacrificio vivo, de verdad, una entrega sincera, que de verdad lo que nosotros hablamos con nuestra boca sea una vivencia, que realmente lo vivamos. En Oseas 13:5-6, Dios dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, y por esta causa se olvidaron de mí. Cuando yo estaba leyendo este versículo, amados, yo lloré. Yo sentí el corazón de Dios, de verdad. Él fue quien provisionó a su pueblo y ellos no lo reconocieron. Dice: y en mis pastos se saciaron, y repletos, cuando lo tenían ya todo, su corazón se llenó de soberbia y se olvidaron de mí y se apartaron de mí. El Señor me reveló un gran dolor en su corazón, una profunda tristeza por la ingratitud de su pueblo, cuando el pueblo le busca solo para conseguir bienestar y provecho. Cuando el pueblo busca la mano de Dios, pero no busca el corazón de Dios. El dolor de Dios, os puedo asegurar, es grande, muy grande. Yo no podía parar de llorar. Por eso, amados, seamos siempre agradecidos y reconozcamos siempre que lo que tenemos, lo que somos, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Él es la fuente de nuestra provisión. Amén. Con el paso del tiempo, la prostitución convertiría a Gomer en una esclava, vendida de un dueño a otro. Primero
como concubina, cuando todavía era una mujer joven y bella. Y cuando su belleza se deterioró, fue pasando de mano en mano como un juguete roto. En cada venta, su precio, su valor bajaba cada vez más y cada vez más envejecía. Su belleza y su cuerpo se deterioraba por la enfermedad y por el maltrato. Y es verdad, si alguna vez habéis visto una prostituta que ha ejercido ese oficio muchos años, hay algo en su rostro, hay una vejez prematura, porque la prostitución produce vejez y produce desgaste. Y la infidelidad a Dios, que también es prostitución, también produce amargura y desastre en lo espiritual. Y esto representa, y en esta etapa de su vida, Gomer representa a una iglesia enferma que pierde el propósito por el cual Dios la levantó. Pero Oseas, que es un tipo de Dios que representa al Señor, a pesar de la gravedad del pecado de Gomer, él nunca, jamás dejó de serle fiel. Jamás dejó de tener misericordia de ella y jamás dejó de buscarla. ¿No es así Dios con nosotros? Porque es Dios quien busca al hombre y no al contrario. Es Dios quien quiere tener una relación con el hombre y no al contrario. Porque si así fuera, estaríamos viviendo una religión, no una verdadera relación de intimidad con el Padre. Cualquier religioso, imaginaros un profeta de Dios, de esa importancia, hubiera aplicado la ley de la Torá, que era apedrearla, y la hubiera apedreado y problema quitado de encima. Pero él la amaba. A pesar de su infidelidad, la amaría hasta el final. Él era consciente del pacto, del pacto que hizo con ella, de su matrimonio. La infidelidad de Gomer había roto su corazón en pedazos, pero cada uno de aquellos pedazos amaba a su esposa inquebrantablemente. Y es así como Dios nos ama a nosotros. Cuando le fallamos, aun cuando somos infieles, su misericordia y su amor está por encima de nuestra rebeldía. Y aun cuando provocamos un gran dolor en su corazón, el Señor sigue siendo fiel a su pacto con nosotros. Él hizo un pacto eterno con nosotros. Él selló ese pacto con una alianza representada por el Espíritu Santo. Y nada ni nadie, ni siquiera nuestra rebeldía, va a romper jamás ese pacto. Pero eso tampoco nos da a nosotros derechos a partirle el corazón al Señor. Eso no nos da ningún derecho a vivir de cualquier manera delante de Dios. Nosotros le debemos esa fidelidad y se la debemos por amor, porque Él nos amó mucho más. Amén. En Oseas 11, del 1 al 4, Dios expresa este amor por su pueblo. Dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conocía que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Este pasaje refleja como cuando una madre pone a su bebé aquí delante de su cara para darle de comer.
El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan fiel que aún en nuestras canas Él seguirá siendo el mismo. Desde niños, desde que éramos pequeños, Él nos ha cuidado y hasta nuestra vejez Él permanecerá con nosotros fiel. Amén. Amén. Seguimos con la historia, porque con un nudo en su pecho, Oseas buscó a Gomer de prostíbulo en prostíbulo, hasta que un día se enteró que en un lugar cercano se iba a celebrar una subasta de esclavos, y él fue allí con la esperanza de encontrarla. Y sobre la plataforma de un tenderete de esclavos, atada, enferma y golpeada, estaba Gomer. Ya nadie pagaba por ella, ningún hombre la quería. Ya ella no valía nada para nadie. Y en ese momento Oseas levantó su voz y ofreció un alto precio por ella y la compró. A veces la Iglesia tiene que llegar al quebranto más absoluto para poder escuchar la voz de Dios. Gomer reconoció la voz de su esposo, reconoció la voz del esposo. Y la Iglesia muchas veces no escucha la voz del esposo. Tiene que ser humillada hasta lo más bajo, y en ese momento sus oídos son abiertos para que puedan entender la voz de Dios. Ella sabía que su esposo, por amor, sin ningún otro interés, la recibiría de nuevo en su hogar, sanaría sus heridas y restauraría su vida. Restaurar, perdonar. Hay ahí dos cosas. Perdonar es una obligación, o sea, nosotros tenemos que perdonar sí o sí a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó primero, es un mandamiento. Hay que perdonar. Pero restaurar es otra cosa. Porque restaurar es dar la oportunidad de volver a ser lo que era antes del agravio. Es como volver al estado original. Y Oseas, que representa a Dios, y Dios hace eso con nosotros. Hemos ejemplos en la Biblia muchas veces que ha habido perdón, como por ejemplo en el caso de David con Saúl o Jacob con Esaú. Ellos se perdonaron, pero no hubo una restauración, ya nunca más volvieron a caminar juntos, ¿verdad? No hubo una restauración. Pero Dios sí. Dios, su corazón es tan fiel, su pacto es tan perfecto que Él nos perdona, pero también nos restaura. Y Oseas tomó a su esposa, la llevó de nuevo a su hogar, dispuesto a sanar sus heridas y a restaurar su vida. La búsqueda de Oseas nos enseña hoy cómo Dios sigue buscando a los suyos. Adán y Eva en el Edén cuando pecaron, después de haber pecado. A Jonás mientras huía en un barco. A Saúl mientras se ocultaba consultando a adivinos. A David mientras temblaba en su trono. Dios hoy nos sigue buscando y nos ofrece a Jesús, atrayéndonos con sus cuerdas de amor. No hay nada, ni nadie, ni ningún pecado nuestro que no pueda ser perdonado, sanado y restaurado por el amor del Señor. Una vez escuché una historia. Es una historia. Un pastor iba paseando por el campo y se encontró con un niño. El niño llevaba una jaula vieja, roñosa,
¿Sabéis lo que significa la palabra roñosa? Oxidada, deteriorada. Tenía 2 pajaritos dentro y el niño iba con la jaula, dándole vueltas a la jaula, con la jaula. Y el pastor sintió misericordia por esos pajaritos y le dijo al niño: ¿me vendes la jaula? Y el niño le dice: ¿y para qué quiere usted esta jaula? Y dice: no, la jaula no, quiero los pajaritos. ¿Y para qué los quiere si son pájaros vulgares, no sirven para nada? ¿Y tú qué vas a hacer con ellos? Yo ahora voy a llegar y le voy a arrancar todas las plumas, le voy a cortar las patas, las alas y le voy a abrir el pico y voy a ver cómo se mueren. Y el hombre, en su misericordia, dijo: te los compro. ¿Cuánto pides por ellos? $200. Te los compro. Y el pastor tomó la jaula, abrió la puerta y los pájaros volaron en libertad. Ese domingo, en el servicio de la iglesia, él llegó con la jaula vacía y la puso en la plataforma al lado del púlpito. Y todos le preguntaron: pastor, ¿y qué hace usted con esa jaula toda estropeada aquí? ¿Qué quiere enseñarnos, la jaula roñosa? Y él contó una historia. Es una historia porque el Señor nunca se va a poner a hablar con Satanás. Pero es una historia que nos da una enseñanza. Y él dijo: una vez Jesús se encontró con Satanás y le dijo Satanás a Jesús: ¿has visto cómo está la humanidad que tanto amas? ¿Has visto cómo está lo que el Padre creó? Míralos, se matan entre sí, viven en el pecado, no se aman. Todo lo que les habéis enseñado no ha servido para nada. Y yo disfruto. Y el Señor Jesús dice que le dijo: ¿y por qué no me los das? ¿Por qué no me los dejas? Yo los voy a cuidar, los voy a amar, los voy a levantar, los voy a sanar, los voy a restaurar. Yo los quiero comprar. ¿Cuánto pides? Y dice que el diablo le dijo: toda tu vida y toda tu sangre. Y Jesús pagó y nos hizo libres. Es una historia, pero en realidad, gracias al sacrificio de Jesús, nosotros hoy somos libres. Y quiero decirte, hermano amado, que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, que no hay maldad que Dios no pueda perdonar, que el pacto que Dios ha hecho con su pueblo es fiel, verdadero y es eterno, y que nada ni nadie lo puede romper. Él no es como nosotros. Sus promesas son fieles, se cumplen, y Él ha prometido cuidarnos hasta nuestras canas. Y desde antes de la fundación del mundo, nosotros le pertenecemos como su pueblo. Y sabemos que, aunque estemos pasando por desiertos, de eso vamos a sacar una enseñanza. Damos gracias a Dios por su corazón. Él es un Dios que sana. Él es un Dios que restaura. Él quiere ver en nosotros ese diseño original. Él nos creó perfectos y nosotros estamos en eso, caminamos en eso. No es que lo hayamos alcanzado ya, pero proseguimos a la meta. Amén. Señor, yo quiero darte gracias por tu amor.